¿Quiénes aquí han estado en un cementerio? Creo que la mayoría, ¿no? La mayoría hemos estado en un cementerio. Pero permítanme contarles lo siguiente. Cuando el pastor evangélico Erwin Lutzer enseñaba homilética en un seminario, quiso ilustrar a su clase cuánto se depende de Dios cuando se predica el evangelio a los incrédulos. Y entonces, ¿qué hizo? Llevó a sus estudiantes a un cementerio. Yo no haría eso, pero el pastor Lutzer lo hizo. Y allá en el cementerio, él leyó Efesios capítulo 2, que fue lo que leímos al iniciar el culto. Efesios capítulo 2, creo que lo tenemos en la mente, ¿cierto? Porque lo acabamos de leer. Y él les dio vida, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces el pastor le pidió a uno de sus estudiantes que le predicara el evangelio a uno de los muertos que estaba enterrado ahí. Y que le dijera a ese muerto que había llegado el día de la resurrección. Y entonces, ¿qué hizo el estudiante? Pues se negó, por supuesto. Pero el pastor Erwin no. Y dijo en voz fuerte a una lápida: Jonathan, hoy es el día de la resurrección. Y adivinen qué pasó. Dice el pastor Lutzer que afortunadamente no pasó nada. Pero después se volvió a uno de sus estudiantes y le dijo: me sentí muy tonto haciendo eso. Yo sabía que ese Jonathan enterrado en 1912 no se levantaría. Pero así somos de tontos cuando predicamos el evangelio, excepto por un hecho singular. Dios podría en su gracia permitir una resurrección. Solo Dios puede levantar de entre los muertos. Solo Él puede otorgarles la capacidad y la fe para creer. Yo no me imagino haciendo ese ejercicio en un cementerio. Pero todo el que ha creído en Cristo y predica a Cristo sabe que esa es la realidad. Y el profeta Ezequiel habla de esa realidad. Así que leamos el texto. Ezequiel capítulo 36, versículo 37 en adelante. Así dice el Señor Dios: aún permitiré a la casa de Israel que me pida hacer esto por ellos, multiplicar sus hombres como un rebaño. Como el rebaño para los sacrificios, como el rebaño en Jerusalén en sus fiestas señaladas, así se llenarán las ciudades desiertas de rebaños de hombres. Entonces sabrán que yo soy el Señor. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en el medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. Y me preguntó: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán,
Y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré que había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, su espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie un enorme y inmenso ejército. Entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios, voy a abrir sus sepulcros y los haré subir de sus sepulcros, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros y los haga subir a ustedes de sus sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los estableceré en su tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he dicho, declara el Señor. Y vino a mí la palabra del Señor: tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella, para Judá y para los israelitas, sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella, para José, la vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalas la una con la otra en una sola vara, para que sean una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten: ¿no nos explicarás qué quieres decir con esto? Diles: así dice el Señor Dios, voy a tomar la vara de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros. Las pondré con aquellas, con la vara de Judá, y las haré una sola vara y serán una en mi mano. Las varas en que escribirás estarán en tu mano a la vista de ellos, y diles: así dice el Señor Dios. Voy a tomar a los israelitas de entre las naciones donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, andarán en mis ordenanzas, y cumplirán mis estatutos, y los cumplirán. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos, y los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. El Señor bendiga su palabra. Es quizá uno de los pasajes más impresionantes, pero también uno de los más asombrosos, donde se muestra que Dios reina sobre un pueblo que Él ha levantado para sí mismo. Y ese es el mensaje
que quiero que nos grabemos. Solo Dios reina sobre un pueblo que ha levantado para sí mismo. Si bien Dios gobierna sobre todo lo creado, solo un pueblo experimenta la gracia de ser levantado para que pueda afirmar que Él, Dios, está entre ellos, obrando a su favor con gracia, con vida. Ahora, para entender el capítulo 37, necesitamos recordar de dónde venimos. Y por eso leímos los últimos versículos del capítulo 36. Dice el versículo 37 del 36, así dice el Señor, aún permitiré a la casa de Israel que me pida hacer esto por ellos, multiplicar sus hombres como un rebaño. Como el rebaño para los sacrificios, como el rebaño en Jerusalén en sus fiestas señaladas, así se llenarán las ciudades de ciertos rebaños de hombres. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Luego de una intervención sobrenatural de Dios sobre Israel para cuidar la reputación de su santo nombre, dándoles un nuevo corazón y limpiando su impureza y su maldad, el Señor promete una restauración plena, pero también viva. Una restauración plena y viva. Y estos últimos versículos son como un puente a la forma en la que Dios levantará a ese rebaño de hombres que adorarán al Señor. Precisamente el lenguaje del versículo 38, vamos a repetirlo, como el rebaño para los sacrificios, como el rebaño en Jerusalén en sus fiestas señaladas, así se llenará las ciudades desiertas de rebaños de hombres, entonces sabrán que yo soy el Señor. Ese lenguaje apunta a la adoración a Dios. Los sacrificios tenían una carga de adoración. Y esos rebaños, ese rebaño que levantaría el Señor, ese rebaño de hombres, serían para la adoración de Dios. Entonces, ¿qué nos muestra el capítulo 37? Nos muestra dos cosas. Primero, la imagen de Dios levantando a este pueblo, levantando este rebaño. Pero también nos muestra una segunda imagen, y es a Dios reinando sobre su pueblo levantado. Entonces la primera imagen es Dios levantando a ese pueblo, pero la segunda imagen es Dios reinando sobre ese pueblo que Él ha levantado. El capítulo 37 tiene dos grandes secciones que revelan que Dios está reinando sobre un pueblo que Él ha levantado para sí mismo. ¿Cuál es esa primera imagen? Bueno, lo vemos en los primeros versículos, hasta el versículo 14 del 37, versículos 1 al 14. ¿Qué pasa allí? El profeta es trasladado a un escenario bastante particular. El escenario al que es llevado el profeta es precisamente el lenguaje que todo el tiempo Ezequiel ha utilizado en su libro. ¿A dónde es trasladado el profeta? Hacia un lugar de desolación. Desolación. Es un lugar donde nadie quiere estar, porque el vacío, la muerte y la profunda angustia abundan. Versículo 1. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. Hay algo aquí importante.
Y es que Ezequiel como sacerdote es el menos indicado para estar ahí. ¿Saben por qué? Porque él, siendo sacerdote, celoso de la ley, el simple hecho de tocar un muerto ya lo hacía transgresor. Y eso lo vemos a lo largo de varios pasajes de la Biblia, ¿no? Para los sacerdotes, siquiera acercarse a un muerto, tocar un muerto era terrible. Pero Dios lo traslada a un lugar en donde solo hay muerte, muertos, huesos. Ahora, si nosotros fuéramos trasladados a ese escenario, y quiero que nos traslademos en la mente a ese escenario, ¿qué haríamos? Nos preguntaríamos, ¿cierto? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Pero quien inicia preguntando es el Señor. Versículo 3, y me preguntó: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Tú lo sabes. La respuesta del profeta no es de improbabilidad, sino que es de seguridad. ¿Por qué? Porque la pregunta del Señor es retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Básicamente que tiene la respuesta implícita en sí mismo. En sí misma, ahí está. Hijo de hombre, ¿van a vivir estos huesos? Ante semejante escenario de muerte, ¿quién puede llegar siquiera a pensar que ahí puede haber algo de vida? Miren el lenguaje del texto. Son huesos muy secos. ¿Qué significa que los huesos están muy secos? Que esos muertos llevan un montón de tiempo ahí. Cualquier cantidad de tiempo. ¿Quién puede llegar a pensar que puede haber algo de vida allí? Dios lo sabe. Y como Dios lo sabe, entonces Él actúa. Él actúa. Versículo 4. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Alguien se le adelantó al pastor Erwin Lutzer. Alguien se le adelantó. Porque a Ezequiel se le ordena hablar en ese valle de muerte. No hay nadie vivo allí. Y entonces, la palabra de Dios hace solo lo que ella puede hacer. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré que había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Llama la atención que hasta ese momento hay cuerpos con aparente vida. Hay cuerpos con aparente vida, pero no la tienen. No la tienen. Y mucha atención a esto. ¿Están conmigo? Mire al de al lado que no se esté durmiendo. Yo sé. Sigan conmigo. Son cuerpos con aparente vida, pero no la tienen.
Es como alguien que viene a este mundo porque es creado por Dios, pero está muerto en sus delitos y pecados. Aparentemente vive, pero está muerto. Ustedes aquí sentados, mirándome y yo hablando, hay aparente vida, pero podemos estar muertos. Entonces Dios de nuevo interviene a través de las palabras del profeta para que esos cuerpos en verdad vivan. En verdad vivan. Versículo 9. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué? Vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. El Señor está cumpliendo su promesa de levantar un rebaño, un numeroso grupo de hombres que le pueden adorar. Ahora, el Señor explica mejor lo que ha sucedido. Versículo 11. Entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Y es el mismo término para desolados. Para Israel el panorama es desolación. La estaban experimentando con el cautiverio como consecuencia de sus pecados. No hay esperanza según ellos, no hay esperanza. Pero el Señor les asegura lo contrario. Ellos dicen: no hay esperanza, pero Dios los contradice. Versículo 12. Por tanto profetiza y diles: así dice el Señor Dios, voy a abrir sus sepulcros y los haré subir de sus sepulcros, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy el Señor, cuando abra sus sepulcros y los haga subir a ustedes de sus sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los estableceré en su tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Si hemos seguido atentamente la lectura hasta este momento, si hemos seguido el texto, surge una pregunta obligatoria. Obligatoria. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Esto que se describe no es propiamente para el pueblo étnico de Israel? Porque ahí dice en el texto: estos huesos son la casa de Israel. Y todo el tiempo se está refiriendo a Israel. Está hablando de toda la casa de Israel. Históricamente, Israel volvió a su tierra luego del cautiverio. Lo leemos también en la palabra de Dios. Y Jerusalén se volvió a reconstruir. No obstante, y aquí es donde quiero que estén muy atentos, hermanos y amigos. No obstante, hay elementos exegéticos en el texto que apuntan a que esto que está diciendo Ezequiel va más allá de la nación étnica de Israel. Primero, el contexto y el contenido de Ezequiel 37 descansa en una realidad espiritual que el Israel étnico nunca ha experimentado. Israel nunca ha experimentado eso. ¿Qué es tener un nuevo corazón? ¿Qué es un lavamiento espiritual?
¿Qué es que Dios se haga a un rebaño de hombres para que les sean un sacrificio agradable? ¿Qué es que Dios ponga su espíritu en muertos para que vivan? ¿A quienes Dios levanta entre los muertos para que juntos Él los llame pueblo mío? Como dice el versículo 13. Hermanos y amigos, no podemos perder de vista la realidad histórica y espiritual del Israel étnico. Lo que describe el texto va más allá de un retorno del cautiverio a la tierra palestina para reconstruirlo y que sea habitado. Va más allá de eso. El texto tiene una intención mucho más alta y es mostrar el poder de Dios dando vida a lo que estaba muerto para que lo vivo de manera unánime y gozosa le adore y le sirva como el rey que es. ¿Tiene sentido? No se trata solo de una tierra y de habitarla. Se trata de adorar realmente al Dios verdadero. Lo segundo es que el actuar de Dios llevará a que quienes experimentan la resurrección, que es lo que nos ha mostrado los versículos 1 al 14, sepan algo que se repite en el texto. Versículos 13 y 14. Y sabrán que ¿qué? Que yo soy el Señor. Cuando abra sus sepulcros y los haga subir a ustedes de sus sepulcros, pueblo mío, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán y los estableceré en su tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. El actuar de Dios llevará a que aquellos que han experimentado esa resurrección sepan que Él es el Señor. El obrar de Dios tendrá tal impacto que quienes la experimenten no tendrán más opción que rendirse en adoración exclusiva y total a Él. Y eso no ha pasado con el Israel étnico. No ha pasado. Y lo tercero, y mucha atención a esto, lo tercero es que cuando el Señor Jesucristo y sus discípulos se refirieron a Ezequiel 36 y 37, porque ellos citaron este texto varias veces, y ahorita lo vamos a ver, no tenían en mente una resurrección étnica como tal, sino una transformación tan radical como volver a nacer. Juan capítulo 3. De cierto les digo que si ustedes no nacen de nuevo, no verán el reino de Dios. Y luego más adelante cita Ezequiel 36. El Señor Jesucristo y sus discípulos, cuando se refirieron a estos textos de Ezequiel 36 y 37, no tenían en mente una resurrección étnica como tal, sino una transformación tan radical como volver a nacer. Como un muerto volver a la vida. Efesios capítulo 2. Como un ciego de nacimiento ahora pueda ver. Segunda de Corintios 3. Como un incircunciso llegue a ser parte del pueblo de Dios. Colosenses 2. Y quiero que vayan allí. Busquen en sus Biblias Colosenses capítulo 2. Muévanse un poquito, hermanos. No se duerman. ¿Están conmigo? Colosenses capítulo 2, versículo 11. Colosenses 2:11. También en Él, en Cristo, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos,
al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiendo perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Por medio de Él. Hermanos y amigos, Dios reina sobre un pueblo que ha levantado para sí mismo, dándole vida real, vida permanente, para que le adore y le sirva por siempre y para siempre. Pregunta: ¿has experimentado esta realidad sobrenatural de Dios en tu vida? ¿Has experimentado esa realidad sobrenatural de Dios en ti? Hoy podemos verte como uno de esos cuerpos que tiene carne, que tiene piel, pero sin vida. Ha venido sobre ti el Espíritu Santo para que te arrepientas y confieses que Jesús es el Señor. Tienes en ti al Espíritu de vida que te hace un adorador genuino de Dios. Tienes al Espíritu que te ha añadido al pueblo de Dios, que es de su exclusiva posesión, que lo confiesa todos los días. Ese pueblo lo confiesa todos los días como Rey y Señor. ¿Has experimentado el mayor y más grande de los milagros? Dios levantándote de entre los muertos, lavando tus inmundicias, poniendo un corazón de carne en vez de un corazón de piedra. Son muchas preguntas, pero que apuntan a lo mismo. Porque solo Dios convive íntima y personalmente con los que han experimentado su intervención sobrenatural. Y por eso, el texto muestra también una segunda imagen. Y es la imagen de Dios reinando sobre su pueblo levantado. Ahora pasamos de un valle asombroso a un escenario poco confuso. Versículo 16. Tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella, para Judá y para los israelitas, sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella, para José, la vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. ¿Qué tiene que hacer Ezequiel? Tomar dos varas, la cual cada vara tiene una identidad por separado, pero que a la final esas dos varas tiene que juntarlas. ¿Qué significa eso? Bueno, el pueblo de Israel también se hacía esa pregunta. Se hacía esa pregunta en el versículo 18. Cuando los hijos de tu pueblo te pregunten, ¿no nos explicarás qué quieres decir con esto? Entonces, ¿quién da la respuesta? El Señor.
El Señor da la respuesta. Versículo 19. Diles, así dice el Señor Dios: voy a tomar la vara de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel sus compañeros. Las pondré con aquella, con la vara de Judá, y las haré una sola vara y serán una en mi mano. Las varas en que escribas estarán en tu mano a la vista de ellos, y diles, así dice el Señor Dios: voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. Hasta ahí el texto nos remonta a una realidad histórica en la que Israel, en el tiempo de la monarquía, se divide, ¿cierto? Entonces, saltamos, ¿cierto?, a la época de los reyes. Viene siendo Saúl rey, luego viene David, luego viene Salomón, y entonces viene y se divide el reino en su hijo y en su principal general, en Roboán y Jeroboán. 10 tribus en la parte norte y 2 en la parte sur. La principal de las tribus en el norte es Efraín. Cada vez que veamos en la Biblia que se refiere a Efraín es principalmente al reino norte. Y en el sur el principal tribu es Judá. Judá. Luego del cautiverio, porque cada reino experimentó su cautiverio, ¿no? Por allá en el 722 más o menos, Asiria se llevó al reino norte, los desoló. Y luego, en el 586, Nabucodonosor hizo lo suyo y se llevó a Judá. ¿Bien? Eso pasó. Todo Israel, tanto norte y sur, está en cautiverio. Y luego del cautiverio, lo que dice este texto fue cierto. Porque cuando volvieron a tierra de Israel, allá en Palestina, ya no eran dos reinos, ahora era uno solo. Era un solo reino. No vemos dos, vemos uno. Cuando volvieron del cautiverio babilónico. Ahora, y mucha atención a esto, porque lo que sigue en el texto lo pone bien interesante, porque describe al rey que reinaría sobre ese reino y cómo sería su reinado. Y eso es clave. Eso es clave. ¿Cuál es la descripción? Versículo 23. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey de ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos. Y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pregunta. Otra pregunta obligatoria al texto. Desde el regreso del cautiverio babilónico, ¿el Israel étnico ha experimentado este reinado? No lo ha experimentado. No lo ha experimentado. ¿De qué David habla el texto? ¿De qué David? Ya en el capítulo 34, si recuerdan,
nos habían hablado de él. Vayan un momento, miren ahí en sus Biblias Ezequiel 34. Revísenlo, mírenlo en el texto. Ezequiel 34, versículo 23. Entonces pondré sobre ellas a un solo pastor que las apacentará. ¿Quién? Mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Este David será el pastor del pueblo de Dios. Será príncipe en medio de su pueblo. Y a la luz de este texto, del capítulo 37, ese David será rey y pastor. Y él asegurará que el pueblo de Dios ande en todos sus caminos. Ande en todos sus caminos. Otra pregunta. ¿Pero qué hay de la tierra? ¿Qué hay de la tierra? ¿Acaso no es una promesa dada por Dios al pueblo de Israel desde la antigüedad? La tierra, el volver a la tierra, el estar en su tierra. Bueno, a la luz de este texto, ¿cuál es el carácter de esa tierra? ¿Cuál es el carácter de esa habitación? Versículo 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos. Y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál es el carácter de esa habitación? Primero, tiene un carácter eterno, no temporal. Es claro, se repite mucho. Para siempre. Segundo, esa habitación tiene la morada de Dios allí. Es decir, que Dios habitará con su pueblo para siempre. Y tercero, esa habitación tiene un pacto eterno de paz. Un pacto eterno de paz. Hay alguien que nos puede ayudar a entender mejor esto. Y es el autor de Hebreos. Vayan a Hebreos capítulo 13. Busquen ahí en sus Biblias. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, ¿el qué? El gran pastor de las ovejas. Y recuerden que la audiencia del autor de Hebreos es principalmente hebreos cristianos. Cristianos que vienen de un contexto judío. El Dios de paz que resucitó entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Volviendo a Ezequiel 37, el lenguaje y la intención suprema del autor no es más que trasladarnos a la realidad inequívoca del reinado del Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, y atención a esto, habían altas expectativas y aspiraciones de restitución y renovación en el pueblo de Israel.
Ellos volvieron a la tierra física. 70 años de cautiverio, volvieron. Pero ¿quién no volvió? Dios no volvió. Dios no volvió. Volvieron a su pedazo de tierra, pero Dios no estaba con ellos. Hasta que vino aquel que tabernaculó entre nosotros. Tabernaculó. Muy buena pregunta. ¿Saben de dónde viene eso, cierto? Juan capítulo 1. Vino, ¿cierto? Jesucristo. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vino aquel que habitó entre nosotros, trayendo la gloria de Dios, vida en abundancia y restauración plena para quienes estaban muertos en desolación, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Ese es el que vino. Ahora, hermanos y amigos, aquí quiero decir algo con mucho temor. A la luz de la revelación bíblica, Antiguo y Nuevo Testamento, Ezequiel adquiere un valor incalculable para quienes somos cristianos. Todo eso que describe Ezequiel 37 no puede cumplirse más perfectamente sino en la persona de Cristo. De alguna manera, toda la humanidad está representada en ese valle. Como seres humanos no tenemos la sensibilidad como para confesar que Jesús es el Señor. De huesos muy secos está llena la tierra porque es insensible a Dios su creador. Nuestra actitud de desprecio y de rebeldía hacia Dios es una muestra del estado de muerte en el que vivimos. ¿Quién podría sacarnos de semejante estado, de semejante insensibilidad? ¿Quién tiene el poder para irrumpir en la muerte como para dar a luz la vida? ¿Quién tiene la gracia de venir sobre la mortandad para que produzca un rebaño con olor grato? ¿Quién desea habitar con aquellos que le odian, pero que han sido restaurados para adorar a su único Dios? Solo Dios reina sobre un pueblo que ha levantado para sí mismo. La pregunta es, ¿tú perteneces a ese pueblo? ¿Perteneces a ese pueblo? Cada uno aquí puede ser sincero y afirmar si ha experimentado la resurrección de Cristo. Cada uno aquí tiene que ser honesto y ver si realmente Dios ha intervenido con poder como para hacerte su hijo. Aunque tú te puedes engañar a sí mismo, pero nadie engaña a Dios. Pregunta: ¿cómo sabes si Dios te ha dado la vida? Ay, pastor, pero pues porque estoy sentado aquí. ¿Cómo sabes si Dios te ha dado la vida? No porque estés sentado allí o escuchando este sermón, no porque vengas a la iglesia o seas un buen cónyuge, no porque antes bebías y ahora no, antes mentías y ahora no.
Cuando el Espíritu de Dios trae la vida, trae un cambio radical de todo el ser. Es un cambio de 180 grados en los afectos, en la cosmovisión, en la piedad. El que ha nacido de nuevo es tan sensible a Dios que aborrece el pecado, odia pecar. Le pesa profundamente ir en contra de su Creador. Es conmovido por siquiera ir en contra de su Rey. Es temeroso siquiera de deshonrar a su Señor, que todo lo ve. Ve la intimidad de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestros trabajos, de nuestros estudios. Él está observando cada detalle de nuestra existencia, lo que hagamos y dejemos de hacer. Pregunta, ¿en qué grado está tu sensibilidad espiritual? Termino con esto. ¿En qué grado está tu sensibilidad espiritual? Quienes somos creyentes, alabemos al Señor. Alabemos al Señor porque nos ha dado vida, sensibles a su santidad, apasionados por su gloria. Pues solo Dios reina sobre un pueblo que ha levantado para sí mismo. Ahora podemos ser cónyuges, no buenos cónyuges, sino podemos ser cónyuges que muestran a Cristo, a Jesús. El fin último del cristianismo no es que tú seas un buen esposo, una buena esposa, no, sino que en tu matrimonio muestres a Cristo, a tu Rey, y que tu cónyuge se vea tan admirado, asombrado de ver a Cristo, que quiere seguirlo, que quiere creer en Él. Ahora podemos ser padres que hacen tangible el cuidado paternal de Cristo. Ahora podemos ser vecinos que revelan una ciudadanía envidiable, deseable. Muchos aquí en el mundo desean ser ciudadanos norteamericanos, no sé por qué. Quizá porque es el país más rico del mundo y haciéndole competencia a China. Pero en el Evangelio, quien ha nacido de nuevo va a revelar una ciudadanía envidiable, deseable. Porque nosotros no somos de este mundo, estamos en Él, pero tenemos una ciudadanía mejor. Ahora podemos ser hermanos de un mismo Dios que está sobre todos, es por todos y está en todos. Por eso, hermanos, sin miedo, yo, Cristian Rodríguez, puedo decir que mi verdadera familia es la familia en Cristo. Y mis parientes en la sangre me han cuestionado sobre eso. ¿Pero qué puedo hacer? Si Dios me ha añadido una familia mejor. ¿En qué grado está tu sensibilidad espiritual? Si eres incrédulo, te abro una invitación. Mucha atención a la invitación a quien no cree aquí en Cristo. Ve a un cementerio y háblale al muerto. Esa es la tarea. Ve a un cementerio y háblale a un muerto.
Si te responde, sal corriendo de ahí. Sal corriendo. Pero si no te responde, puedes compararte con él, porque para Dios también estás muerto. Si tú no crees en Jesucristo como Señor y Salvador, para Dios estás muerto. Y necesitas su intervención para que vivas. Necesitas a Cristo para que vivas y puedas responder a toda la perfecta, agradable y buena voluntad de tu Creador. De lo contrario, la muerte que te caracteriza será eterna. La insatisfacción que hoy tienes te consumirá. La aflicción que hoy tienes te desesperará. La muerte que un día experimentarás al partir de este mundo será eterna. Y será eterna, pues solo Dios reina sobre un pueblo que ha levantado para sí mismo. Así que, ¿qué esperas para arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para pasar de un valle de muertos a una tierra de vivos?